licenciado Eduardo Tejera, que es vicepresidente de la Comisión. Y le damos las gracias por venir a esta entrevista y rueda de prensa de la Comisión Económica del PRM. Estoy hablando en mi calidad de vicedirector de la comisión. Mi nombre es el doctor Eduardo Tejera y un miembro distinguido, el licenciado Remberto Díaz. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho y que en estos momentos se está repartiendo la nota escrita, el texto. Señores, el Partido Revolucionario Moderno solicita al gobierno de Danilo Medina y al Partido de Liberación Dominicana descontinuar la práctica nociva de la ventanilla de préstamos del Banco de Reservas para financiar contratos de obras, pagos de deudas no registradas y sus campañas electorales, generando así déficits fiscales no previstos en el presupuesto nacional, financiados con un aumento de nueva deuda pública. El gobierno del presidente Medina continúa con la práctica muy bien aprendida de la administración anterior de ocultar la magnitud de los déficits. Repito, ocultar la magnitud de los déficits y de la deuda pública, acudiendo a subterfugios legales y contables. Por ejemplo, a diciembre del año 2014, el saldo de la cartera de préstamos de la banca dominicana al sector público, gobiernos y entidades autónomas, tenía un balance de 46.722 millones. Y en apenas 3 meses después, a marzo de 2015, subió a 83.231 millones, para un incremento de un 78%. De ese monto, el Banco de Reserva ha desembolsado el 82%. Aunque se reconoce que el administrador del Banco de Reserva es un profesional de larga experiencia bancaria privada, lo reconocemos, nuestro gran temor son las ineludibles presiones políticas que recibe o que le imponen a dicho banco, al gobierno y las entidades autónomas. Por eso esta comisión observa con suma preocupación la modalidad que se está utilizando para contratar obras, pagar deudas y financiar indirectamente el déficit fiscal con la llamada fiducia, a través del cual el Banco de Reserva otorga préstamos a ingenieros, a constructores, con el aval del Estado, bajo el compromiso de que los créditos serán pagados con ingresos fiscales que recauden los peajes del presupuesto. Exigimos que se publiquen los datos actuales de ingresos y gastos de las fiducias para los peajes y urgimos al gobierno y al Banco de Reserva a ser transparentes con estas informaciones y cifras que deben ser publicadas. Solo la empresa constructora de la autovía Nordeste ha recibido en subsidio la suma de 8.000 millones. Entonces, ¿cómo explicar que las nuevas autopistas y vías generarán los recursos por peaje que deben entregar y administrar a las fiducias para pagar los préstamos supuestamente de empresas privadas concesionarias, las cuales tienen el aval del Congreso Nacional? Los ingresos de peaje no alcanzan para el pago de los intereses y amortización de los financiamientos externos e internos utilizados por eso el gobierno dominicano se ve obligado a subsidiar a las empresas constructoras de las autovías con aportes del presupuesto nacional. Dado que estas operaciones involucran compromisos del Estado, el PRM solicita que el Banco de Reserva, la fiducia del Estado RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenten presupuestos, modalidad de licitaciones, tipo de moneda, tasa de interés y plazos de pago. Es indispensable que exista transparencia e informaciones veraces al país
sobre el uso del dinero que paga el contribuyente al Estado. El pueblo tiene derecho a saber el uso que se le da a los recursos públicos, porque el PRM exige transparencia y rendición de cuentas. Transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo que se está dando a los cuantiosos recursos que generan los peajes y los subsidios que se están canalizando hacia las empresas conductoras. Por otro lado, otro tema, observamos con suma preocupación y alertamos al país sobre los efectos que en la deuda pública ejerce la resolución de la Junta Monetaria del 25 de junio del presente año, la cual flexibiliza el reglamento de concentración de riesgo. Dicha resolución aumentó el límite de los préstamos de la banca del 10% al 40% del patrimonio técnico, siempre y cuando los recursos se destinen a proyectos cuyos flujos de repago estén contemplados en el presupuesto nacional. Eso quiere decir que la banca, tanto el Banco de Reserva como la banca privada, puede prestar no solo el 10% de su patrimonio como era antes, sino hasta el 40% de su patrimonio técnico, con lo que puede prestarle aún más al gobierno. Ese es el propósito de esta resolución de la Junta Monetaria. Esto produciría una hemorragia de nuevos préstamos que solo favorece al gobierno del PLD, que busca la reelección presidencial, y a las entidades autónomas. Debemos señalar que al mes de junio pasado, el patrimonio técnico de los bancos comerciales múltiples ascendía a 105.687 millones, perteneciendo al Banco de Reserva el monto de 23.535. Esto significa que tanto el Banco de Reserva como los de bancos múltiples podrán prestar más al sector privado, al sector público, un hecho delicado para la banca y nada coherente con la prudencia financiera y bancaria necesaria. Atendiendo a este criterio, el Banco de Reserva podría prestar a un solo empresario de la construcción la suma de 9.414 millones y seguir haciendo lo mismo con más promotores constructores del Estado, mientras su índice de solvencia de capital se lo permita, o la superintendencia de banco le otorgue una dispensa para ello. En tal sentido, nos preguntamos por qué y para qué el Banco Central aumentó esta capacidad de crédito bancario público y privado para el gobierno. ¿Qué fines persigue este semestre o para el año 2006, precisamente un año electoral? Al desglosar la cartera de la Banca Nacional al sector público, al 31 de mayo de 2015, observamos que es de un monto de 71.885 millones. El 75% de esos préstamos se concentraba en el gobierno central y el restante 24.6% en las instituciones descentralizadas. Pero el 99.8% de los 54.217 millones otorgados al gobierno central fueron desembolsados por el Banco de Reserva. Cabe destacar que el 68% de los créditos están expresados en moneda extranjera, es decir, en dólares. Para las instituciones descentralizadas se eleva a 90%. El PRM exige al gobierno de Danilo Medina y al PDL, a los empresarios, a las organizaciones civiles, que vigilen con prudencia el manejo de las finanzas públicas y dejen de utilizar a los bancos comerciales y nuevas deudas internas emitidas por Hacienda como puerta de escape para ocultar la magnitud de los déficits fiscales y el servicio de la deuda pública, que tendrá el presupuesto nacional del 2016, encubiertos vía contratistas y fiducias. Hay que recordar que el 45% de los ingresos del presupuesto nacional del 2015 se van a destinar a pagar el principal e interés de la deuda pública, un nivel peligroso para la viabilidad
fiscal de la nación. El PRM vuelve a alertar al país de esta difícil situación presupuestaria y pide un cambio de la delicada política fiscal mediante la cual el 30% del presupuesto nacional se financia con nuevas deudas públicas. Señores, es inaceptable que de cada peso que paga el contribuyente en impuestos, la cantidad de 45 centavos se destinan al pago de capital e intereses de la deuda pública. Es decir, de cada peso que se paga en impuestos, 45 se va al pago de la deuda pública, de capital e intereses. Por eso y por el exceso de gasto corriente, el gobierno está atrapado en continuo déficit fiscal. Muchas gracias. ¿Qué puede indicar esa razón en el campo del tema? Esta de corte Indudablemente siempre ha existido topes a lo que la banca comercial y el Banco de Reserva puede prestarle al sector público. Si no entra en una concentración de riesgo en el gobierno o la entidad autónoma. Eso podría afectar y mermar la solvencia si se elevan los préstamos al 40% del patrimonio técnico. Es decir, la resolución de la Junta Monetaria lo pasó de 10 a 40%. O sea, si se repasa el 40 y entonces puede afectar la solvencia. Claro, sí. Pero todavía está entre los parámetros. Todavía está en los parámetros. El gran peligro que vemos y alarmamos es que el presupuesto nacional del PLD y de Danilo Medina depende de financiamiento público. El 30% del presupuesto es a base de préstamos. Y hoy en día estamos pagando préstamos públicos, externos, internos, con nuevos préstamos. Es decir, el país está en una centrífuga financiera.